Bienvenidos al 8º capítulo de Mimología. Mimología es una reflexión, en pequeñas dosis, sobre algunos principios relacionados con el arte del mimo. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, hablé de las 3 categorías de objetos que se pueden ver muy a menudo en cualquier obra de mimo. Es decir, objetos que no puedo mover, objetos que sí puedo mover y aquellos que me mueven a mí. A primera vista uno tiene la sensación de que no hay muchos objetos que nos puedan mover. Por eso, y a petición de algunos de vosotros, dedicaré este capítulo a añadir objetos a esa categoría. Además de los clásicos objetos como la cuerda que estira de mí, hay esos objetos que intervienen en esos pequeños accidentes, que nos mueven de esa forma, como un resbalón en la ducha, por ejemplo, o un martillo que no da en el clavo. Otra forma de que los objetos nos muevan es a través de las emociones. De hecho, la palabra emoción proviene del latín emovere y tiene que ver con el movimiento. Los objetos transmiten emociones. Hace algunos años, en uno de mis cursos, me encontré con una joven enfermera que trabajaba con ancianos en un centro geriátrico. Allí descubrió la importancia de abrazar a los ancianos como una forma de mostrar cariño sin palabras. Pero había una señora que no se dejaba abrazar. En mi curso, la joven enfermera descubrió la importancia de los objetos y a partir de entonces empezó a prestar atención a las cosas que tenía aquella señora. Un libro, una foto, un pijama, y se dio cuenta que cuando tocaba aquellos objetos con delicadeza, con cariño, delante de la señora, la anciana se sentía indirectamente abrazada. Los objetos también nos pueden emocionar a nosotros, movernos. Un libro, por ejemplo, un helado, un móvil, un espejo. Así que de una o de otra forma cualquier objeto podría movernos emocionalmente. Emociones hay muchas, pero a mí me gusta trabajar a partir de las 4 más básicas: el miedo, el enfado, la tristeza y la alegría. Curiosamente, cada emoción nos mueve de una forma distinta. El miedo me echa hacia atrás, el enfado hacia adelante, la tristeza hacia abajo y la alegría hacia arriba. Los objetos no tienen emociones, pero pueden provocarlas y de esa manera movernos. Y aquí viene el ejercicio de hoy. ¿De qué manera te puede mover un antiguo álbum de fotos? ¿Y un cuadro? ¿Te atreves a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con un termómetro y con un sacacorchos? Seguro que el ejercicio será como mínimo emocionante. Espero vuestros comentarios y recordad que si queréis ver todos los vídeos de esta serie podéis ir a mimología.com. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo.